el sur de Chimbarongo, donde nace la neblina, hacia el sur de Chimbarongo. Para cualquier persona, a lo mejor que vivió en un pueblo X, que se haya inundado y todos se fueron y ahí quedó, y un vecino por aquí y otro por allá. Pero nosotros siempre hemos mantenido vivo nuestro pueblo. Resulta que en Convento Viejo llegaron la orden mercenaria a instalar una iglesia en el año 1612. Y estuvieron hasta el año 1800. Entonces, como quedó una iglesia ya, que le llamaban convento, porque se trasladó más hacia el centro. Ahí al inicio del Miraflores. de Miraflores, en el año 1800. Entonces, como quedó convento, dijeron el convento viejo. Por eso se llama convento viejo. La historia cuenta que antes de comenzar a formarse como pueblo, el territorio era habitado por asentamientos indígenas, para luego, en el año 1662, fundarse el convento de la Orden Mercedaria, llamado San Juan Bautista, en terrenos donados por don Juan Bautista de Porras. En el año 1743, el convento se transforma en colegio de misiones, quedando abandonado años después. En el año 1800 se traslada el convento de la Orden Mercedaria hacia Chimbarongo, calle Miraflores, sector sur, dejando el antiguo territorio en manos de personas que en ese entonces lo habitaban. Aquellos y aquellas lograron construir poco a poco la identidad local del pueblo, dejando como nombre Convento Viejo. El tema de religión estaba muy impregnado en la sociedad, digamos, en la comunidad, toda, porque de hecho había muchas monjas, de familias que eran monjas. Yo, de hecho, mi tía era monja, la hermana Lindecita también era monja, don Arcadio tenía otra hija que era monja. Y eran todas de la congregación de la Hermana de la Misericordia. Entonces todos los años estas monjas venían a recoger cosechas y traían curas y hacían misiones, hacían todo, era como una fiesta. Entonces ha habido mucha influía mucho la Iglesia Católica dentro de la comunidad. Sí. Casamiento, confirmaciones y primeras comunidades. Y las procesiones que se hacían. Y las procesiones, perdón. Sí, pues. Todo eso se hacía. El pueblo compartía una gran fe. Eran partícipes de actividades religiosas, sobre todo cuando misioneros de otros lugares visitaban al pueblo, desarrollando instancias de esparcimiento, solidaridad y celebraciones religiosas. Y mi papá estaba grande en Convento Viejo con esto de que escondían las cosas. La gente escondía la mercadería, todo en el tiempo de la UP. ¿Ya? Y yo solo me acuerdo que mi papá llegó a la casa y dijo, voy al retén, dijo, porque no quieren dejar a los carabineros repartir la mercadería. Claro, pues ya le estaban pegando carabineros y él, como le escuchaba a la gente, se metió y él repartió la mercadería al último. Y mi mamá estaba muy enojada porque éramos 12 chiquillos y no nos llevó azúcar. Y le dijo, pero Juan, le dijo, ¿cómo dejáis a los hijos sin azúcar? Pero tienen miel, pues le dijo. Teníamos mucha miel y él siempre sacaba miel. Por eso no nos lleva azúcar. El retén de carabineros que hubo en Convento Viejo, dependiente de la subcomisaría de Chimbarongo, estaba ubicado a unos 200 metros del crucero, hacia el norte camino a Los Parrones. Todas sus funciones se resumían en proteger y mantener el orden. Entre la gente del pueblo y funcionarios de carabineros existía familiaridad y confianza. En mi tiempo, cuando desfilábamos, nos ponían una cosa roja, así, que era la de la primera escuela. ¿Estaba al lado? ¿Cómo se llamaba? ¿Esa escuela, la primera, cómo se llamaba? La 7. ¿Número 7? Sí, 7. Número 7. ¿Dónde había la manzana? Sí, exacto. Sí, también había. Bueno, el otro día quedamos que eso era un colegio de hombres, dijo Lautaro Rojas, que era este,
y la otra era de mujeres. Sí, Después se hizo una mezcla y se vinieron a la de Adobe acá. Aquí. Y de ahí se hizo la nueva. Sino que cuando nos dan el famoso bacalao, aceite de bacalao, eso sí que era pesado. ¿Eso cuántas veces a la semana era? No, el día lunes nomás. Durante todos los días lunes lo revisábamos, amigos sucia, abrimos la limpieza. Los días sucios lo mandaban a lavarse a la eutanasia. Quiero saber a qué jugaban en ese tiempo. ¿Cómo se entretenían? Al luche y a la payaya, que era con piedra. A eso jugábamos. Y a corretear por ahí, por correr, al pillarse, todas esas cosas. Tenía un muchacho que se llamaba Pancho. Iba a dar a la escuela. Lo admitía el director de la escuela. Porque los niños jugaban. Y hay una señora que hacía el almuerzo, la señora Jaña. ¿Hacían alguna actividad como tejer, pintar? Había las mujeres. ¿Estuvieron ahí? Los profesores, cuando había que hacer números de ya sea de velada o de lo que fuera, habían profesores que ponían a ciertos niños con un papel de tal obra, cosas chicas, pues no era algo tan elaborado, pero se hacían algunos, claro, así como habían bailes, como habían otras cosas, habían también obras, pero chiquititas. Que ahí ya empezaron a llegar profesores que se recibían en la Escuela Normal de Curicó. Hicieron toda su vida de maestros en Convento Viejo. Muchos profesores. Hugo Olivares Concha, el director, María Figueroa, su esposa, profesora, Mari Sandoval, colega, Juan Neculgio Landeros, Lautaro Rosas Dinamarca, Gladys Toro Ibáñez, Carmen Jara, Eduardo González, Carlos Álvarez Calvo. Entonces ahí ya después empezó a enseñaron el básquetbol y ahí ya como que se fue abriendo el pueblo al deporte, a hacer veladas, porque antes como era un solo profesor para todos los cursos, entonces no había ese contacto con apoderados. Entonces ya después cada curso tenía su profesor, entonces empezó a cambiar todo. Así que ahí ya uno empezaba a participar también en veladas, en las fiestas primaverales, todo lo que se empezó después o sea, fue muy, muy hermosa pero fue también gracias a un profesor que tuvimos, que era don Carlos Álvarez. Una reina, teníamos candidata a reina, teníamos todas esas cosas, así que lo pasábamos súper bien, súper, nada que decir. Y los vecinos todos respetuosos, que lo más importante. Mi padrino era bien entusiasta y sacaba a la reina a pasear en carreta, tirada por hombres, no por bueyes. La reina con vestido bonito, la sacaba viernes, sábado y domingo, era el cierre de la fiesta. Éramos toda una familia, todos nos queríamos, nos respetábamos. Así que eso, las fiestas que se hacían en los colegios, los bomberos, eso son las cosas lindas que recuerdo. Era tan tranquilo que a uno le gustaba todo, muy tranquilo. Ahí no había pelea, no había pelambre. Uno vivía tranquilo. Resulta que nosotros éramos varias hermanas y hermanos. Entonces mi mamá tenía guagua y la más grande tenía que quedarse, íbamos día por medio con mi otra hermana a cuidar la guagua. Entonces el señor Olivares, para que nosotros nos metiéramos clase, lo iba a buscar y lo llevaba para la casa de él. Y ahí nos daba clases, nos explicaba lo que pasaba y todo para que nos quedáramos atrás nosotros con los demás. Qué bueno. Sí, así que por eso yo más agradecida porque todos mis hermanos fueron así. O sea, ¿Usted que vivía al frente del colegio? Y vivíamos al frente del colegio. Si usted me pregunta todo Convento Viejo, en el verano iba
hacia El estero. el estero, exacto. Habían como playas, por ejemplo, había el estero de Don Juan Peña, ese era uno. Todos los veraneantes que llegaban a las casas, ese era su... Después de almorzar, nos juntábamos todos bañándonos ahí en el estero. Había uno que era por la casa... La sequía del cura. Hoy, pero se llenaba de veraneantes, sí, muy bonito. Porque estaba lleno de pasto, pues. Pasaba el canal y lleno de pasto y lleno de gente pues bañándose. Los lugares más concurridos era la acequia que pasaba por un potrero de Don Juan Peña, la llamada acequia del cura. También el estero de Chimbarongo, específicamente en las parcelas de Don Aceituno y Don Enrique Ríos. Otros pequeños canales o acequias que pasaban por los sitios de los vecinos y que adaptaban, ensanchando un trecho o colocando una compuerta, que la abrían o cerraban de acuerdo a la cantidad de agua. Las orillas de los esteros se nutrían de sauces, eucaliptus y aromos, arenas, algunas piedrecillas y pasto. Con el papelito que le pasaron, quiero que me acompañen en esta creación que es mi última canción, la cual la he hecho con todo cariño para todos ustedes, por el motivo que nos estamos reuniendo. Que dice así. Hacia el sur de Chimbarongo, donde nace la neblina, ahí está convento viejo, a este lado de la cortina, ahí está convento viejo, a este lado de la cortina. Volveremos algún día a danzar bajo sus aguas, en la escuela y callejones, convento viejo del alma. Don Samuel Salas arrendaba una dependencia a los hermanos Arechavala, Daniel, Fernando y Alonso. Este espacio fue usado como cine del pueblo, ya que se exhibían películas y seriales que duraban varias semanas, muchas de ellas con actores mexicanos. La sala tenía piso de tierra, un declive hacia adelante, provistas de bancas de madera distribuidas en filas, con un gran telón de sábanas blancas al fondo. Cada domingo al atardecer se instalaban los parlantes con música, señal que la función comenzaría pronto. Era ver las mismas películas 50.000 veces. ¿Donde dice, donde se especifica? Sí. ¿Te la sabes de memoria entonces? Todos los niños chicos que entrábamos, o sea, una chocolate, vamos a una pura entrada, y todos sentaditos en el suelo, porque eran puras bancas rústicas y el piso era tierra. Ya. Una banca de madera. Y de madera la era. Una banca. Y ahí nosotros todavía adelantitos, y de repente nos faltaba quien para atrás orinaba. Se sentía toda la cuestión. ¿En serio? En serio, colocarla andaba con unos megráfonos, digamos, y le hacía la programación. Bien los 5 halcones, se fueron los 5 halcones, pasaron los 5 halcones, era la misma película. 15 veces. Pero íbamos. Igual íbamos. ¿Había un cartero?
Sí. Era don René Delgado. Don René Pero él venía de Quinta. Sí, trabajaba en Quinta. Era de convento. Entonces él traía la valija con las cartas. todas las cartas y se le entregaba a don Samuel. Y don Samuel venía, tenía un libro grande, él anotaba todas las cartas que venían. Uno iba a retirar. Entonces uno a veces decía, ve el libro, y uno buscaba por el nombre. Claro, ahí estaba anotado si tenía una carta y ahí se la pedía. ¿No se la llevaban a la casa? No. Cuando necesitaban algo rápido tenía que hacer telegrama, entonces, pero valía la palabra, era muy cara, entonces ponía lo justo necesario. Claro. Como un año y medio más o menos de cartero. Había que ir a la colonia hasta allá más o menos en la última parte. De San Miguel, de ahí, todas esas, de a dónde venían hasta allá. ¿En bicicleta? No, había andaba yo, o en bicicleta, claro. Y si las cartas, por ejemplo, no encontraban los dueños, había que devolverlas a Simbarongo, al correo allá. A la central, claro, y ellos la devolvían, porque si la carta se perdía, uno tenía que hacerse responsable, no podía perderse. Parteras, modistas, zapateros, compositores de huesos, santiguadores y quebraduras de empacho, mimbreros, peluqueros y maestros carpinteros fueron algunas de las habilidades destacadas de las personas de Convento Viejo, labores que noblemente realizaban por toda la comunidad conventina. El zapato negro luz en el pie de cualquier dama. No es color que desafrenta ni color que quita fama. Esto es la cuarteta que se llama. Yo aprendí muchísimos versos en mi juventud porque mi padre era un hombre cantor. Él le pegaba la cantaba bien. Yo era malo y vergonzoso. Esa era la gracia que tenía más grande yo. Verdulerías, amasanderías, almacenes de abarrotes y carnicerías eran los grandes proveedores del pueblo de Convento Viejo. En las carnicerías destacaban, por ejemplo, la carne de vacuno, cordero, cabro, cerdo y los subproductos como el arrollado y las prietas. Las personas dedicadas a la venta de verdura usaban como medio de transporte la carretela con caballos, recorriendo cada uno de ellos un sector predeterminado. Las amasanderías, por otro lado, ocuparon el privilegio entre los habitantes, abasteciendo el pan de cada mañana, las tortillas y las empanadas de los días domingos. Yo tenía 6 años y iba a comprar allá y me decía, ¿usted es la señorita de las vacas? Sí, le decía, yo soy la vaca. Ese caballero tenía 2 gatos, un gato y una gata. Pero no era atrevido. No, nunca fue atrevido. Muy respetuosa. Pero atrevido. Y esos gatos se llaman el Coco y la Tula. Esos eran los nombres de sus gatos. Y se le perdió el coco. Empezaba a llamarlo Coco. No ha visto mi Coco. Y si no, hacía parar la micro y le decía, don Fidel, ¿qué pasa? Don Fidel no me ha visto el Coco o la Tula. Y todos sabíamos que era trastasada para todos. Pero era muy respetuoso. O sea, eso de hacía uno, pero él siempre con el Para el 73 estuvo apuntado a ser chistoso. Ah, sí. Tenía todo escondido en la mercadería. No vendía nada. Es que los terrenos eran grandes, entonces siempre se dejaba... Había una huertita para picar y otra para cosechar. Ya. Y la verdura era muy sana, sin hormonas, decía mi papá. Sí. Sería sanita. No, pues antiguamente un tomate bonito se guardaba la semilla. Sí, para el próximo año. Otra de las identidades propias del pueblo son las huertas, sembradíos o chacras, que se trabajaban en los terrenos propios de las familias y otros arrendados. Cada uno de ellos con una extensión diversa y cultivos variados. Una vez cosechadas las frutas, las verduras y los granos, las personas del pueblo intercambiaban sus productos entre ellos, satisfaciendo las necesidades alimenticias de cada familia. Además, intercambiaban semillas, guardando los mejores para la siembra del año siguiente. Bueno, yo soy agricultor como cualquier trabajador de los pobres, digamos.
hacía la chacra. También estuve a cargo de un criadero de cerdos que tuvimos ahí, pues. ¿Ya? Con Insunza. José Insunza, mi compadre, ¿no? Sí. La gente que tenía sembradíos grandes tenían cuidado de día y de noche. Sí. Pero sí, nosotros no. tocó ir a dejar todos los días a Quinta almuerzo para los trabajadores de allá. Todos los días viajábamos de Convento Viejo hasta Quinta, a pie, caminando. Eran los sandiales. Sí, sí. Y las papas y también los porque eran hectáreas, eran mucho grandes. No, porque cada cual, cada noria. Sí, en los sitios. Allá las norias eran bajísimas. Sí, pero igual se ponían tubos. Claro, porque nosotros teníamos chichochones y chava y uno tenía un calcetín, somudamos, le prendíamos un fósforo y ahí me prendíamos. El acceso a los servicios de luz y agua en el pueblo eran suministrados en un inicio por los mismos habitantes de manera autogestionada. Las norias eran las fuentes de acceso al agua, manteniendo su funcionamiento como identidad del pueblo, hasta después de tener servicios de alcantarillado y agua potable. Durante las sesiones del taller, sumergirse en los recuerdos de antaño logró abrir ventanas de emociones en los y las participantes, observarse a través de fotografías, reconociendo entornos, eventos, personas e historias, potenciaron el sentimiento de nostalgia, pero al mismo tiempo, de orgullo por haber pertenecido a su querido pueblo de Convento Viejo. Acerquémonos de forma grupal. En el pueblo sucedieron acontecimientos de carácter catastrófico. La tragedia del camión volcado y las grandes inundaciones marcaron un antes y un después en la vida de los habitantes. En el presente honramos a los fallecidos, recordando el suceso, acompañando en el duelo a los y las participantes del taller, que desde ese entonces vivieron la pérdida de sus familiares cercanos. Vamos a regalarle este espacio en silencio. Vamos a desearle que descanse en paz este sentir colectivo. Llego a pasar por el embalse y nos paramos en el mirador. Yo digo, ¿dónde estaría mi casa? Entonces uno mira el infinito y no lo encuentra. Entonces, agua. Esas cosas duelen hasta el día de hoy. Y tú piensas, ¿tiene sentido ese embalse? No. Y con la cuestión de la lluvia y la inundación se humedeció y empezó a achicarse la casa. Se quebró el caballete y empezó. Y me acuerdo que estaba recién el golpe de estado. Y ya ya estaba oscureciéndose. Cuando llegaron un camión de milicos y nos pescaron. Perros, gatos, los que pillaron, los tiraron a los caminos y los tiraron a la villa. La casa de nosotros no tenía ventana ni puerta. Todavía no se terminaba. Unos tremendos morales. Y decían, ahí vienen los milicos. Y nosotros asustados. Y en la gritería sí que yo abrí el camión. Porque era como que pescaron así y los tiraron al río. Cuando murió mi papá, murió en un accidente
carretera. ¿Ya? Se dio vuelta un camión y ahí murieron 11 personas. Íbamos del cementerio. Yo iba al lado de mi papá y al lado de un amigo. Y me dice Rubén, Lila, este camión se va a ir primero y vos que querés llegar luego a la casa, cámbiate. Y me cambié de camión, habían 3 camiones. Y junto conmigo se cambiaron todas las mujeres que iban en el camión. Íbamos como 8 o 10 mujeres y se cambiaron todas conmigo. Llegando al Convento Viejo, un poquito más arriba, unas cuadras más arriba, el camión se dio vuelta. Murieron 11 personas. Ahí al tiro. Así que si yo no me cambio, me habría tocado a mí también. La última inundación del Lo que me pasó a 82. mí cuando llego en la mañana y están nadando en los corrales. Y los chanchitos chicos que habían 4 o 5 días que los había tenido la madre, amontonaditos ahí, todos ahogados. Se llenaron los corrales, pero no es que era cemento. Entonces cerrado por cemento allá, cemento acá, cemento allá y qué sé yo. Y se llenaron los corrales de agua. Se murieron muchos chanchitos chicos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que ofenden. A Dios le plació el que nosotros tuviéramos que dejar ese pueblo. Ha sido para mí una emoción muy grande porque yo creo que nadie ama tanto como yo amo a mi pueblo. Y me siento feliz de haberme encontrado con toda esta gente mucho más joven que yo y con la alegría que estamos, que no hay diferencia de edad, aquí todos somos jóvenes. Todos los días pienso en mi Convento Viejo. ¿Cómo seríamos? ¿Cómo me imagino cómo estaríamos en estos momentos? Allá, si antes de venirnos ya teníamos agua potable, luz, cancha, escuela, de todo. Yo agradecida también por esta oportunidad tan linda aquí con esta linda gente que me conocen algunos de chicos, pero agradecida por Dios darme esta oportunidad de estar acá. Y bueno, es una familia Convento Viejo. Yo estoy muy agradecida de Convento Viejo porque me vio nacer, me vio crecer. Allá quedó mi juventud. Es poquito, pero allá quedó lo más bonito de mi vida. O sea, me siento muy orgullosa, yo creo que como todo, de ser conventina. Eso sí, lo llevo en el alma. Todos acogidos aquí somos iguales donde estemos. Nos encontramos, yo converso, me encuentro con alguien de convento, Victoria de convento. Hoy nos pasaron horas y horas conversando y agradecer a toda la gente porque éramos todos conocidos. Las misteriosas historias populares del pueblo se construían basadas en experiencias reales, las que una vez difundidas podían cambiar de forma, nombres y personajes. Historias escalofriantes fueron compartidas en su tiempo por todos los habitantes. Apariciones de espíritus, del diablo, brujas y brujos de magia negra y blanca y otros fenómenos mantenían alerta a toda la comunidad. Su mamá le había hecho una cama a él porque era el mayor de 9 hermanos, en el comedor de su casa. Y había una ventana, que tenía una ventana chiquitita, el comedor. Y decía que una vez él se había despertado, había dormido primero, pero no sabía la hora, pero se había despertado y los perros aullaban mucho. Y él fue a la ventana y corre y se asoma y dice, él nos decía que había visto un perro grande, pero inmenso, decía el tamaño del perro, que lanzaba fuego por los ojos y por la boca. Y venía de allá arriba, decía él. Nosotros decíamos que era mentira, que no era así. Una tarde yo estaba en el Prenda Cebolla, está como ahora, así que el sol ya quedaba poquito. Y era un galpón grande
Y entonces yo estaba ahí tranquilamente intentando saber cuando pescan unas cadenas y si no había ni una cosa, pero unas cadenas, las psicotianas, dicen que son entierros que dejan los antepasados. Y ya que se la suenan dicen que es para él, pero a mí me dio un miedo más. En el Callejón del Diablo aparecía un caballo súper grande, súper negro en la noche y un compañero le dijo, oye Juan, ahí viene el diablo, mira, medio caballo. No, le dijo, yo no le tengo miedo al diablo. Y fueron a enfrentarlo y dice que se fumó y arrancaron cachete de la casa. Decían que había muchas brujas. Que aquí estamos. Sí, que se supone que practicaban la magia negra o la magia blanca. Porque entre ellos, no sé si será verdad, pero siempre decía que mi papá practicaba magia blanca. Y una vecina, que no la quiero nombrar, también a ella siempre la tuvieron por bruja porque ella tenía unos tordos. Y esos tordos yo la veía cuando ella le daba comida con la boca. Eran unos tordos negros. Y yo en la casa de ella, yo sí vi cosas. Como antes en los campos no había luz eléctrica, no había radio, ninguna cosa, pero en la cocina el fogón estaba en medio y habían personas especialistas en inventar cuentos, claro, y nosotros cuando chicos siempre contaban cuentos de brujería, de apariciones, y nos quedamos dormidos, yo creo que a muchos les pasó en el convento viejo. A finales de la década del 60, se iniciaron los primeros estudios de factibilidad para construir un embalse que abarcaría a todo el pueblo y algunos fundos que lo rodeaban. Se realizaron diversos estudios de suelos al interior de los terrenos de habitantes del pueblo y excavaciones determinaron la ubicación de la cortina de contención de las aguas, lugar donde los cerros estaban más cercanos. Algunos patios y sitios de los fundos fueron inspeccionados. Todos los estudios realizados por la empresa a cargo del proyecto se basan en la diferencia de altura que hay entre Convento Viejo y el centro de Chimbarongo, razón suficiente para visualizar un proyecto de tal envergadura. Ex habitantes del pueblo manifiestan que para la empresa a cargo le fue fácil unir el Cerro de Quinta con el Cerro Margocini, hacer el muro de contención y embalsar agua. Manifiestan con gran razón que el estudio venía desde hace mucho tiempo. Era el espacio para realizar el embalse. No nos produjo alegría, por supuesto, porque sabíamos que el embalse ya estaba en camino y Convento Viejo se iba a terminar. Entonces, las primeras reuniones se son en la escuela. En la escuela. Ahí se hacía todo. Sí. Pero yo era chico, ahí ya de esas cosas nosotros no estábamos involucrados, porque en ese tiempo los cabros chicos no podían meterse en una reunión de gente grande. En el asunto del embalse Convento Viejo, cuando se empezaron a correr las primeras voces, porque no hubo una cara visible que viniera a decir aquí se va a hacer un embalse, esto ha determinado la autoridad o la presidencia. Nada de eso, nada, todo oculto, todo. Fue tanto que un día estaban trabajando las máquinas, una máquina en el canal de los Parrones, y yo fui para esos lados en el furgón y me bajé a preguntar qué pasaba. Y ahí me dijeron que estaban canalizando el estero. Y que no era cierto del embalse, no. Claro, uno miraba la linda escuela nueva, que habría tenido 4 años, 5 años de uso, esa estación que le nombro yo de Quinta, los puentes que habían para allá, que eran de calidad, eran tanto que eran con verjas a los costados, verjas de fierro hermosas, todo con un trabajo de primera. Y el Convento Viejo llega el rumor de la Alianza para el Progreso, del presidente Kennedy, y que Convento Viejo había resultado elegido para agua potable. Así que nos organizaron y hicimos nosotros la excavación para atender la red de agua potable. Así que ahí se compartió con nuestros vecinos, venían a ayudar y se hizo el trabajo.
y se logró el agua potable. Entonces todos decían, no, ese embalse no se hace. Y después empezaron a hablar de que se iba a hacer un embalse, pero que todo iba a seguir normal, que solo se iban a posar agua, pero que las casas iban a quedar todas igual, y que si se llegaba a dañar algo se iba a pagar muy bien. Y eso sí que fue un desastre. En la casa de mi papá se reunían los vecinos que ocupaban las aguas de regadío. Su papá era el secretario, don Samuel Sala. Y ahí el señor Olivares llegó con el rumor. Entonces todos quedamos todos sorprendidos, porque yo estaba grandecita ya. Y quedaron todos sorprendidos, pues mi papá lo que decía, porque recién habían puesto el agua potable, ya teníamos luz, tenía el agua potable y todo, entonces decían, pero ¿y para qué van a echar más agua si ya tenemos agua potable? No nos dábamos cuenta lo que iba a suceder, qué era lo que iba a suceder. De los primeros caballeros que llegaron a hacer estudios, estuvieron de pensionista en la casa de mi suegro. Y después llegó todo el amor, incluso el sitio de mi suegro era inmenso, guardaban camiones, toda esa cuestión. Sí, llegó a tener hasta 70 pensionistas mi suegro. Y mi cuñado mayor fue chofer de los ingenieros. Empezaron a hacer reuniones, pero ya había salido parte de Convento Viejo. Entonces empezaron a hacer en la casa del papá de la Chavela. Samuel Gutiérrez. Después hacían las reuniones. Cuando llegó el proyecto Embalse Convento Viejo, no partieron diciendo que era eso. Dijeron, las primeras reuniones, que era porque se iba a pavimentar la calle, que la parte central se iba a pavimentar y que los vecinos tenían que aportar tanto de acuerdo al frente de sus casas. Y todos estuvieron de acuerdo. Llegaba un ingeniero, vamos, comía para 30, 40, a la otra semana se iba uno, que llegaba otro, que parece que iba a llegar, también lo celebraban, no sabían si iba a llegar. Y cuando desviaron el agua del río y la pasaron por el túnel, que fue todo un acontecimiento ahí con los bulldozers y las excavadoras desviando el agua hasta pasarla por el túnel. Pena más que nada porque se acababa el Convento Viejo y aquí iba a volver uno de nuevo. Y ya no volví más tampoco. Como afectó al Convento Viejo la expropiación, allá al embarque también le pasó lo mismo. Pero fueron como 5 propiedades que no se expropiaron. En esa estaba la de mi suegro. A mi suegro no le expropiaron nunca fueron bien pocas casas que no se expropiaron el terreno, pero sí lo maltrataron, digamos, lo aportillaron con las calicatas y cosas así. La incertidumbre que producía la gente que había nacido, que había estado toda la vida ahí, ya de edad salir era súper fuerte. Yo creo que esa es la palabra, la incertidumbre que tenía el miedo. Incertidumbre, miedo. Nosotros recibimos 400.000 pesos por todos los terrenos, todas las casas, todo lo que tenía mi papá con mi mamá y los otros hermanos también, por muy poco, 400.000 pesos. ¿No teníamos para comprar después una propiedad? No se las iban a entregar a los de Convento Viejo. Era para Rondán particular. Y si no es que mi hermano habla, lo perdimos todo, claro. Y por suerte que estaba el gobernador, era militar. Y él dijo, ya, escojan la casa que él quiera. Y ahí estaba de apellido Sánchez, que él mandaba ser vivo en San Fernando. Y era él el que iba a darle la casa a los empleados particulares. Y a los del Convento Viejo quería tirarlos allá al fondo. Las personas que salieron por la inundación son las que más sufrieron. Porque después, igual, Convento Viejo quedaron algunas casas hacia el fondo, se fueron apropiando otras personas de esos sitios. Claro. Entonces, por ejemplo, la última casa que fue la de mi abuela, la que todos dicen que era don Juan Sala,
la sacaron con la fuerza pública y ahí mismo botaron la casa delante de ellos. Por lo menos cuando llegó a nuestra casa a tasar, nos tasó en 160.000 pesos y teníamos nosotros 2.500 de terreno, con casa, con todo. Y 160.000 pesos. Eso no. El pueblo de Convento Viejo fue sectorizado por 3 etapas, cada una de ellas desalojadas llevando a cuesta sus historias. Las negociaciones de expropiación se realizaron en primera instancia con propietarios de las casas y terrenos, quedando a la espera de la situación aquellos habitantes arrendatarios. Sin embargo, hasta hoy en día, expresan desigualdades e injusticias en los pagos de sus expropiaciones. Ahora, yo te digo, ¿cómo valoraron el terreno de allá? Porque hicieron un catastro de árboles, de casa y todo el cuento. Al principio, como era el tiempo del escudo, valía, o sea, estaba no bien, pero por lo menos era factible, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Cuando vino la devaluación del escudo y pasamos al peso, el escudo andaba botado, no sirvió para nada. Claro, muy bajos los precios que dieron por las casas. Mira, mi abuelo venía a comprar una casa acá en Chimbarongo que se estaba cayendo y allá y pedían el doble de lo que le habían pagado a él por una casa bien plantada, po. Una casa de adobe, pero bien en condiciones, con su buen corredor, con sus matas, con su no sé. Entonces pagaron a huevo. Eso, la verdad de las cosas es que pagaron a huevo, a toda la gente la jodieron monetariamente porque no pagaron lo que era, lo justo. La primera inundación de Convento Viejo fue en el año 1974. Algunos habitantes llegaron a vivir a la villa de Convento Viejo, ubicada en Chimbarongo. La segunda inundación fue en el año 1977. Inundación en donde salieron la mayoría de las personas de la segunda etapa de Convento Viejo. Luego de un tiempo, el resto de los habitantes les toca enfrentar la erradicación de 1985, tras el terremoto. Fue en el 77. Julio del 77. Por el agua nos corrió. Nosotros cuando salimos en el 77, salimos abruptamente, o sea, salimos de un rato a otro, estando viendo cómo subía el agüita, porque era como un show, por decirlo de alguna forma, cómo estaba subiendo el agua cuando gritan que hay que evacuar. Cada uno arrancó a sus casas, ya los camiones estaban esperando que llegáramos a tirar las pocas cosas arriba y arrancar. Creo yo que esa gente muchos eran arrendatarios, dentro de eso estaba mi papá, que afortunadamente mi papá tenía otra propiedad ya, que la estaba pagando también, pero como arrendatario él nunca recibió ni un beneficio. Creo yo que el tío Felipe, que es el papá de aquí de Liliana, tampoco recibió nunca un beneficio como arrendatario. Entonces hubo que buscar de alguna forma, mucha gente, cada uno donde irse a vivir, porque fue de repente todo. Los vecinos y vecinas de la tercera etapa, que aún quedaban en el pueblo, se comenzaron a organizar para recomponer su lugar. Uno de ellos fue Lizardo Mella, quien con sus conocimientos y liderazgo logró devolver la luz a las calles y a las casas del pueblo. Sin embargo, los esfuerzos por mantenerse en sus tierras fueron en vano. Tuvieron el privilegio de vivir muchos años más, lo que nosotros no. Nosotros salimos para no volver, porque la casa nuestra era una tremenda casa, pero quedaron cosas así, porque era adobe, el adobe cayó todo para el agua. El proyecto Embalse Convento Viejo posee aproximadamente 237 millones de metros cúbicos e incluye una red de canales de conducción y distribución de agua que permiten regar 30.000 hectáreas. Esta obra sirve principalmente al Valle de Chimbarongo y a la hoya de Nilahue, Lolol, Pumanque, el cual es regado con aguas provenientes del estero Chimbarongo y el canal Teno-Chimbarongo. No les quito el mérito de que hayan ganado plata con el asunto del embalse. ¿Ya?
porque muy al fondo para allá les llegó agua y regaron, pero ¿al costo de cuánto? Claro. Sí. Si ustedes sacan la cuenta, la cantidad de millones y millones y millones que se invirtieron ahí, ¿y para qué? Para amargarle la vida a otro. A costa de eso, del Claro. sufrimiento, depresión. Murieron personas de ataque al corazón. Lloraban cuando decían otros, ¿qué íbamos a hacer? Yo mismo llegamos a una instancia que ya los estaban apretando, que teníamos que salir. ¿De qué manera esta gente puede salir de Convento Viejo? Queremos que usted, un hombre serio, nos dé la explicación por qué nadie se quiere ir. Le dije, mire, voy a ocupar el nombre de cualquiera de ustedes. Si yo le digo a usted, váyase de aquí, porque tiene que desocupar esto, y si su casa es suya, y yo le digo, después te la pago, se iría, le dije. Mira, A nosotros fueron a la misma casa a amenazarnos que si no los inscribíamos en el partido, ellos no sabían a dónde van a ir a parar. ¿A qué partido? Comunista. Ya. Ahí teníamos que inscribirlos para que los dieran casa. Ya. Y mi mami no se inscribió. Eso, aparte de lo que estábamos sufriendo con la expropiación y más, los van a amenazar. ¿Se imagina cómo sería? No teníamos en qué calentarlo. 15 días tuvimos sin braseros, sin parafina y tanto llover y frío. No los calentábamos en el día ni en la noche. Así que padecimos mucho. Y más el cariño de la casa. Sí, Un duelo muy grande. Pero golpe de Estado y lo duró por muchos años que estábamos aquí ya. Qué deseo de volver para allá. Me costó acostumbrarme, me costó mucho acostumbrarme aquí. Yo había vuelto a Convento Viejo. Nunca había salido de allá, nunca. Bueno, ser humanitario, digamos, todo el pueblo, porque a mí siempre me ha tratado bien, la verdad de las cosas. Perdón. Es que si todo el pueblo lo trató bien, es porque él se portó bien, porque uno... Es que yo no pasé a llegar a nadie, menos ahora. Así que, bueno, me tenían buenas los amigos. Yo supe respetar mujeres, hombres y de todo. Porque así me criaron mis padres, mi mamita sobre todo. Samuel tenía que ser bueno con todo el mundo. Yo no me podía gustar. Yo no salía a ninguna parte de aquí. No me llamaba la atención. Nada, nada. Y yo no, me dolía el cerebro, si me enderezaba así para que se me pasara. No había caso. Yo fui la peor que quedé. Sí. La que sentí más, parece. Bueno, todos sentían, pero yo quedé mal. Ahora ya está cicatrizado. Nosotros vivíamos a la entrada de Convento Viejo, ahí estaba mi casa, o sea, la casa de mi suegra. Y fue la inundación, en la noche pasaban los camiones, la ambulancia, los bomberos, y nosotros no nos dimos cuenta. Nos supimos de la inundación hasta el otro día. Hasta el otro día, cuando empiezan a llegar los rumores de que se había inundado Convento Viejo, y vamos a ver nosotros, y yo me acuerdo de haber visto la casa de la Inesita en un corredor. Tu papá lo trajeron a donde don Juan Peña. Nosotros salimos de don Juan Peña. Muchas personas viviendo a la intemperie, se puede decir, y nosotros durmiendo en nuestra casa seguro. No supimos de la inundación, y cuando vamos viendo el tremendo desastre que causó esa inundación. La primera etapa fue la gente de allá
hablando de Fundo Margocini, parte de Parrones ahí, porque el pueblecito de Parrones lo partieron por la mitad. Ahí quedó una parte de gente al otro lado que hasta el día de hoy viven ahí. ¿Ya? Y esa parte se hizo hasta ahí, y después cuando hubo una inundación llegó el agua hasta donde Guatonjaña. Y ahí tuvieron que salir todo eso porque se anegaron. Y tuvieron que ir viendo dónde irse. Fue bastante confundido el tema porque con las inundaciones no había espacio para decir arrégleme un poquito el sueldo o el precio, nada de eso, simplemente agarrar los monos que salvaban y a dónde ir. El problema de nosotros cuando llegamos aquí, que no podíamos acostumbrarnos todos los domingos en la mañana apenas amanecíamos a Convento Viejo todas, a pata, volvíamos en la noche porque no podíamos, era una cosa... Pero mire, ¿quién se va a acostumbrar, señorita? No había luz, no había agua. Era la pura casa en un potrero. Una cosa, los chanchones aquí, cuando uno estudiaba, yo estaba en la enseñanza media. Aquí negrito en la noche hacíamos las tareas. Entonces la gente no salió como se sale, sino que se cargó lo que pudo y lo otro quedó aplastado porque como eran de adobe, las casas se hundieron y fue dramático eso. Y no se supo nada de eso, nada de todo el sufrimiento de esa gente. Y de ahí ya los del embalse, el señor Arangui, se tiraban flores porque el embalse había resistido, que era un éxito. A costa de Convento Viejo. Así que fui presidente, operador del agua potable, y vine a la municipalidad, conseguí ampolletas y organizamos Convento Viejo porque a raíz de que vino a mi casa una asistente social de San Fernando, porque el Convento Viejo estaba botado, como que no había nadie. Entonces llegó a oídos del gobernador y la mandó a ella para que viniera a Convento Viejo y me nombraron a mí. Ya, así que reunían a los jóvenes porque el agua salía a la calle. Era un desastre, un pueblo sin ley, y a oscura. Ya, y por poco lo iban a dejar sin agua. Así que sacamos ganchos de los viejos que habían en la zona inundada y los pusimos acá en la parte que estaba poblada. Unos guantes conseguimos y unas escaleras las corchamos y pusimos los ganchos. De la capilla para arriba hasta mi casa. Y se pusieron las ampolletas. Y en la tarde todos los conventinos que quedábamos salimos a celebrar esto en la calle. De la capilla para arriba los paseábamos con luz. Y el agua potable disponible. ¿Quién soy? Raquel La Vaca. ¿Dónde estoy? En Convento Viejo. ¿Con quién estoy? Con mi familia. ¿Por qué me voy? Porque nos expropiaron. ¿Y a dónde voy? A la deriva. ¿Por qué me voy? Nos inundamos. ¿Y a dónde voy? A una villa afuera. ¿A dónde voy? Tampoco sé dónde voy. Gracias, señora. Con mi familia. ¿Por qué me voy? No sé. ¿A dónde voy? A un lugar desconocido. ¿Por qué me voy? Porque no es radical. ¿A dónde voy? A Chimbarongo. ¿Dónde estoy? En la escuela, esperando a mi perro porque el agua me llegaba ya a la cintura y ya mi mamá se había ido con mi otro hermano, con el Osvaldo Peluco, porque Laura estaba en Curicó, a donde don Juan Peña. Y cuando el perro lo logré pillar, yo salí por detrás de la escuela hacia el camino que lleva al embalse. Así que yo estaba ahí en la escuela. ¿Con quién? Con el perro, esperando que llegara. ¿Por qué me voy? Porque la escuela ya se estaba inundando. ¿Y a dónde voy? Bueno,
a la casa de don Juan Peña y después aquí a la escuela de la villa, porque las casas, los directores tenían que vivir en ese tiempo en la escuela. Y mi papá decía que el agua iba a llegar a 1 metro y tapó toda la escuela. Estuvimos donde don Juan Peña, si yo estuve ahí. Y también me acuerdo que mi papá me retó porque decía que la vida era más importante que lo material. ¿Con quién estoy ahí? Con mi familia, donde don Juan Peña. ¿Por qué me voy? Porque el agua nos llegó al techo de la escuela. ¿Ya? ¿Y a dónde voy? Bueno, llegamos aquí a la escuela de Villa Convento Viejo. ¿Por qué me voy? Porque siento que nos echaron, lo que nosotros nos quisieron echar. ¿A dónde voy? A un lugar desconocido, como a todos nos ha pasado. Y creo que la emoción es grande, han pasado muchos años, pero la emoción sigue. ¿Por qué me voy? No es que me quiera ir, sino que me echaron. Y bajo amenazas de destruir la casa con todos los piojos adentro. Entonces era terrible. Uno dejó plantas que las crió con tanto amor para hacer un parrón, para hacer un deslinde, y todo eso quedó atrás. ¿Y a dónde me voy? Esa también es una palabra que uno va al vacío. No sabe dónde va a ir, qué vecinos va a tener, cómo voy a injertar mi vida de nuevo en un lugar donde no me conocen. Yo creo que todo esto de haber salido ese sufrimiento, hoy día se ve reflejado y fortalecido porque la unión de este grupo, que yo lamento que no sean más, ya, pero por lo menos este grupo es un grupo con mucha energía y logra tener el pueblo vivo. Y ahora un aplauso. Por aquí. Gracias también a ustedes, el equipo maravilloso que nos han hecho recordar nuestro amado Convento Viejo y haber tenido la oportunidad de encontrarnos con nuestros coterráneos. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Hacia el sur de Chimbarongo, donde nace la neblina. Hacia el sur de Chimbarongo, donde nace la neblina. Ahí está Convento Viejo, a este lado de la cortina. Ahí está Convento Viejo, a este lado de la cortina. El agua borró sus huellas que dejaron con sus vidas. El agua borró sus huellas que dejaron con sus vidas. La vivencia de su pueblo se recuerda, no se olvida. Las vivencias de su pueblo se recuerdan, no se olvida. Mi camino ha sido de muchos recuerdos. Me costó mucho, mucho recuperarme. Recuerdos de mi juventud, que son los mejores. Y la cinta es por la juventud que pasé en Convento Viejo. Mi vida presente se ha llenado de sus grandes legados y sus historias, queridas y queridos conventinos, se las contaré siempre a mi hija, para que nunca se olvide que hubo un pueblo llamado Convento Viejo.
desapareció Convento Viejo, somos una generación que tiene fecha de término, porque gente de Convento Viejo no puede nacer nadie más. Los que nacimos allá, sí o sí, se acaban los conventinos. ¿Quién va a ser el último? El tiempo lo dirá, la historia lo dirá, pero más gente de Convento Viejo es imposible que nazca, porque el pueblo se murió. Muchos de los habitantes hoy en día han partido, dejando sus recuerdos y nostalgia en manos de sus familiares. Durante las 12 sesiones del taller Memorias de Convento Viejo, un pueblo bajo el agua, los y las participantes revivieron con orgullo, en nombre de sus antiguos y antiguas, todas las vivencias del pueblo. En el presente, son ellos y ellas quienes preservan la historia y lo han hecho por justicia, honor, respeto y amor hacia sus tierras. Al sur de Chimbarongo, donde nace la neblina, hacia el sur de Chimbarongo, donde nace la neblina, ahí está Convento Viejo, a este lado de la cortina, ahí está Convento Viejo, a este lado de la cortina. El agua borró sus huellas que dejaron con sus vidas. El agua borró sus huellas que dejaron con sus vidas. La vivencia de su pueblo se recuerdan, no se olvidan. Las vivencias de su pueblo se recuerdan, no se olvidan. Volveremos algún día a danzar bajo tus aguas, en la escuela y callejones, Convento Viejo del alma, en la escuela y callejones, Convento Viejo del alma. Y cuando miro las aguas, van naciendo los recuerdos. Y cuando miro las aguas, van naciendo los recuerdos. Danza y danzan en sus aguas el alma de mis abuelos. Danza y danzan en sus aguas el alma de mis abuelos. Volveremos algún día a danzar bajo tus aguas, en la escuela y callejones, Convento Viejo del alma, en la escuela y callejones, Convento Viejo del alma. Volveremos algún día a danzar bajo tus aguas, en la escuela y callejones, Convento Viejo del alma, en la escuela y callejones, Convento Viejo del alma, Convento Viejo del alma, Convento Viejo del alma. Sí, porque hay una profundidad de sentimiento muy profundo en nuestro ser por haber nacido en un pueblo donde todos nos conocimos y después nos separamos. Sí, pues. Pero el recuerdo queda. Y ese es el que tormenta, ¿cierto?